Hola, soy Felipe Tenorio y este es un bulto de anzuelos donde entre todos desenredamos la realidad que nos asfixia. Hoy vamos a hablar del cangrejo violinista, una especie que vive en el sureste asiático y en Corea y que debe su nombre a que una de sus tenazas es mucho más grande que la otra y a alguien se le ocurrió, por alguna razón, que eso significaba que practicaba violín. Que hace lo que hacen las ardillas o las hormigas. Acumula recursos para cuando los vaya a necesitar, incluso bien por encima de sus necesidades. Y tuve que pensar en este animalito a raíz de una noticia que estuvo circulando en redes sociales. Hoy vamos a hablar del sistema bancario y específicamente del Grupo Aval. En esta revista Semana, la del 3 de mayo, le preguntaron a Mauricio Santamaría, director de ANIF, el qué pensaba sobre la percepción general en Colombia sobre la falta de solidaridad de los bancos en la coyuntura presente. Y él dijo que le parecía un poquito injusta porque la empresa privada toda, no solamente el sector bancario, había preservado empleos, que los bancos habían comprado bonos del tesoro, con lo cual se había financiado los programas sociales y además los bancos habían hecho créditos y refinanciaciones más o menos por un punto del PIB. La verdad es que la compra de los bancos no tiene absolutamente nada de caritativo. Los bancos van y compran bonos porque lo ven como un negocio de bajo riesgo y seguro. Decir que eso es solidaridad, no hay tal. La preservación de los empleos, los bancos no han parado un solo día, de manera que no tenían absolutamente ninguna razón para eliminar empleos. Y en cuanto a los créditos y refinanciaciones, pues es lo que los bancos hacen. El nivel de exigencia para colocar un crédito cada vez es más alto. Si antes a usted le pedían que llevara contabilidad formal, los 5 estados financieros, 2 referencias comerciales, una referencia personal, una referencia familiar. Ahora le piden por favor una certificación del Ministerio de Hacienda, otra del BID y en lo posible una firmada por todos los cardenales del Colegio Cardenalicio del Vaticano para prestarle dinero. Por otro lado, esta revista Semana, que es la que está circulando en este momento, trae unos datos sumamente interesantes acerca de los rendimientos del sector bancario. Y hablemos específicamente del Grupo Aval. En el Banco de Bogotá había ganado 1.1 billones de pesos, mientras que a mayo de este año ha ganado 974.226 millones. El Banco de Occidente ganó el año pasado, a mayo, 215.735 millones y en la actualidad va en 142.036 millones. Y el Banco Popular está en 115.591 millones, cuando el año pasado hizo 146.097 millones. Alejandro Eder le hizo una entrevista al doctor Santiago Castro de Asobancaria y le preguntaba sobre este tema y recuerdo a Santiago Castro con los ojos ligeramente desorbitados, con ese gesto de quien ha visto algo que lo asusta. Y usted más o menos se lo podía imaginar como el pitufo filósofo o como la chilindrina si le pintaba pequitas diciendo fíjate, 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 con ese gesto. Los bancos deben actuar con cuidado porque correríamos el riesgo de un impago. Y hay que proteger el ahorro de los colombianos. Con estos datos hay que preguntarse qué es realmente lo que está protegiendo, porque si se trata de proteger el ahorro de los colombianos, dame que le diga que los colombianos están a punto de quedarse sin ningún ahorro en todo lo que ha perdido el sector real. Sí, por supuesto que a nadie le conviene que se quiebre su banco, pero es que los bancos no se van a quebrar con cifras de estas. Y francamente, si ganan la mitad de eso, sigue siendo una muy buena cifra en la situación actual. El doctor Santiago Castro encontró que un gremio como el bancario era perfecto para prepararse para el retiro. Usted entra a presidir un gremio con la ilusión de salones en madera oscura, clubes sociales, coctelitos, y viene y le cae una pandemia que lo saca a usted de cualquier aspiración de tranquilidad y de calma que pudiera tener, y usted la única respuesta que puede tener es: pero es que hay que cuidar el ahorro de los colombianos. Si los banqueros fueran bomberos, usarían gasolina para apagar los incendios. Si fueran policías, cuando a uno lo estuvieran atracando, uno no podría pedir auxilio de miedo que llegara uno. Creo que el presidente Duque podría estar considerando seriamente declarar el 7 de agosto, día de la posesión presidencial, el día de la purga, y mandar los lanceros a que purguen
al grupo directivo del Grupo Aval, porque francamente no hay derecho a que un gobierno esté confrontado a situaciones tan inciertas y la banca salga a hablar de solidaridad, que la banca tiene que ganar como negocio que es. Estoy totalmente de acuerdo. Yo me considero centro derecha, pero la distancia que hay entre la tasa de captación y la tasa de ahorro es una cosa que es completamente irracional y más en la situación presente. ¿Por qué no se toca? Porque para eso tocaría una regulación del Estado, desde el Ministerio de Hacienda y desde la Superintendencia Financiera. Hace más de 30 años, cuando Néstor Humberto Martínez pasó de la extinta Superintendencia Bancaria a la Junta Directiva del Banco de la República y después de eso pasó al sector privado, estableció una muy larga y muy noble tradición. Entonces, pues uno entiende, el ministro de Hacienda, el superintendente financiero, pues ellos saben que no van a estar en el gobierno toda la vida y tienen que pensar en que ellos tienen que tener un futuro. Sin embargo, yo no me estoy refiriendo al aspecto estructural del sistema bancario. La semana pasada salió en redes la noticia de una persona que le hizo una consignación al señor al cual le asaltaron su camión cargado de pescado. Y alguna persona condolida, como muchos colombianos, le consignó a una cuenta que abrieron para ayudarle en el Banco de Bogotá. Y el recibo que esta persona muestra acredita que entregó 20.000 pesos y la persona recibió finalmente poco más de 6.000. 14.000 pesos se quedaron en la comisión del banco. Pero es que lo quieren creer a uno, María. La respuesta del banco, cuando se armó el escándalo, fue decir que ellos apoyaban a sus clientes y que sin duda se había tratado de un error que iba a ser corregido inmediatamente. Se necesitó el escándalo. ¿Cuál es el cobro de las transacciones entre ciudades? Hoy en día con sistemas en línea, básicamente es el pago que se hace como un peaje para usar el servicio tecnológico del banco. Pero un peaje que vale 14.000 de 20.000, es decir, casi 70% de la transacción, no tiene absolutamente ningún sentido ni ninguna presentación. Stefan Zweig, un magnífico escritor austriaco, cuenta que cuando los nazis llegaron a Austria, antes de que empezaran todos los atropellos a los judíos, los campos de concentración, produjeron una serie de leyes y una de ellas llama la atención específicamente. Una que le prohibía a los judíos sentarse en los bancos en los parques. Y dice Zweig que esa ley trivial contiene en sí misma toda la maldad de lo que sería el régimen nazi. La historia de esta consignación contiene todo lo que está de mal en el sistema financiero colombiano. Me corrijo, no en el sistema financiero. El sistema financiero tiene múltiples actores y algunos de ellos son personas decentes. Pero el sistema bancario y específicamente el Grupo Aval es una cosa que parece que estuviera acumulando recursos para que cuando la izquierda más extrema se tomara el poder en 2022 en unas elecciones producto de la desesperación de la gente, ellos se puedan llevar el ahorro del público a Miami. Yo no me opongo a la existencia del sistema bancario. El sistema bancario, fuéramos capitalistas o no, es necesario porque es donde se agrupan los recursos para poder emprender obras de gran calado, pero el sistema bancario tiene que racionalizarse. Y unas ganancias de este tipo en esta situación son insultantes, pero la historia del recibo es mucho peor que insultante, es malévola. Es malvada. El Grupo Aval tuvo íntegra la intención de aprovecharse del deseo de colombianos de bien que en esta situación entregar 20.000 pesos es suficientemente difícil para lucrarse ellos. No alcanzo a justificar, por más capitalista que sea, de que la plata que se le da a este señor que quedó en la calle o esté justificado que la recibe el Grupo Aval. Mil gracias por haber venido. Los espero mañana otra vez en Un bulto de anzuelos para que hablemos sobre la constitucionalización de las reformas que se propone hacerle al Estado. Gracias por haber pasado a verme.